según ellos, yo hice una compra-venta fraudulenta o ficticia. No tiene ningún registro que le haya pagado esa cantidad. Yo con el COSME ¿Qué siempre me hemos metía a tenido mí? Está problemas. hablando Quédate de mi callado mamá. un ¿Cómo que rato, quédate hombre, callado? sí. ¿Y por qué la fui a buscar? Tengo pruebas como la ¿Qué tenía la tiene prueba? señora. Pero yo le digo, está mintiendo, ¿por ¿Y qué? por qué yo tendría que creerle a usted? ¿Y por qué le tiene que creerle a ella? No le creo a ninguno de los dos. Mis hijos nunca han sabido la verdadera verdad de lo que yo pasé. Pues yo no tuve la dicha de ir a un colegio. Tenía 40 años, viudo. 40. Yo creo que estamos, o por lo menos yo estoy un poco impactada. Yo me llamo Isabel del Rosario Arangui Sarangui, tengo 89 años. Yo fui al programa para poder aclarar las dudas que yo tenía por mi casa. Isabel nos contactó porque tenía una angustia terrible. Necesitaba que las hijas de su primer matrimonio dieran su firma para que ella pudiera vender una propiedad e irse a vivir a un lugar más seguro. Pero detrás de esta necesidad había una historia muy fuerte que nos estremeció a todos. ¿Quieres saber qué pasó? Vamos a revisarlo en un nuevo día después. Antes de comprar esta casa, yo me separé de mi marido. Por muchas cosas que yo pasé que mis hijos nunca han sabido. Porque nunca hemos tenido una conversación y yo nunca le he contado la verdadera verdad de lo que yo pasé. No lo voy a hacer muy largo. Después de que cuando yo me separé, yo conocí, antes de eso, conocí a un joven. Porque yo trabajaba. Vamos por partes. ¿Cuánto tiempo duró casada? 12 años. 12 años. Harto 12. tiempo. Sí. Ya, ¿y tuvo hijos con ese señor? 5 hijos. Se casó usted con el señor Reyes y tuvo 5 hijos. Exacto. Mario Reyes. Y después de 12 años, usted se separó solo de hecho. Claro, me Ya. separé de eso. Y conoció a otro señor, me estaba contando. Claro, pero no porque me quise separar o porque otra cosa, sino que me separé porque sufría mucho. Y con la persona que yo conocí, aproveché de irme y se lo dije a mi marido. Justamente en ese mismo día, él no había tomado, porque él tomaba mucho. ¿Y por eso sufría mucho? ¿Porque Mucho. él era alcohólico? Exactamente. En esos años yo no me quería separar, ni sabía tampoco, por lo mismo no me divorcié, porque yo respeté esa cosa que dijo el padre, que la muerte los separaría. Él siguió tomando y yo me fui. Yo decidí contar mi historia para poder descansar de lo que tenía amarrado en mi corazón. Porque yo con todas esas cosas que me estaban sucediendo ahora último por mi casa, me estaban haciendo como una herida en mi corazón, se me estaba muriendo de a poco. Mis hijos, antes de irme, a 2 de ellos dejé con una vecina que era muy amiga mía. A 2 de ellos, que fueron los mayores, que fue Luis y Mario. Ya. A Estelvina me la llevé yo. A Giovanna la dejé con la madrina, que era de Estelvina. A Misael lo dejé con una señora que se llamaba Otilia. Gloria a Dios, que está en el cielo, porque ella falleció después. Ella me lo crió y cuando Misael tenía 2 a 3 años, entonces me separé. Yo tenía que arreglar primero, porque no iba a quedar en la calle y mis hijos, ¿a dónde los dejaba en la calle conmigo? No, tenía que tener un lugar donde abrigar a mis hijos para poder tenerlos a todos juntos. Con el hombre que yo conocí, que es el papá de Verónica, que nunca se ha ido del lado mío. ¿Cómo se llama él? Se llama José del Carmen Ya, Díaz don José. Y con don José, además de doña Verónica, ¿tuvo más hijos? Con ese José tuve 4 hijas mujeres. Y ya esos 4 hijos que tuvo la segunda relación, ¿vivieron con usted? ¿Usted los Sí, crió? claro. Hasta las 15,
14, 15 años, conoce a un señor, estando usted viviendo en la calle, o sea, en situación de vulnerabilidad tremenda. Sí. Conoce a un señor de 40 años, Sí. Casi 30 años mayor que usted. Sí, Se casa con él para salir de la calle para salir caro. y prontamente empieza a tener hijos, porque tiene 5 hijos con él. Sí. Y ya tenía 27 máximo cuando usted decide dejar a este señor, porque tenía problemas con el consumo Sí. excesivo de alcohol, Sí, exacto. y sale de esta casa Sí. llevándose a una de sus hijas y repartiendo a los otros hijos en otras Sí. casas. Claro. Cuando yo le conté toda mi historia a Carmen Gloria, sentí que ella me había comprendido y mi corazón ya estaba como tranquilizándose, porque era una mujer jovencita, una niña joven, y criada en la calle. Nunca me pasó nada, gracias a Dios. Me llegó a pasar con el hombre que yo tenía y después sufrí mucho. Y este señor con el que usted se va de la casa, cuando tenía aproximadamente 27 años, ¿es la misma persona que sigue con usted hasta el día de hoy? Exactamente. O sea, llevan casi 60 años juntos. Sí. Actualmente tiene 94 años y vive y trabaja todavía. Y esta casa que usted quiere pedir permiso a sus hijas, ¿es una casa que está a nombre suyo, que es suya? Que es nombre mío, porque él me dijo en ese tiempo, algo del 70 más o menos por ahí, ¿Quién le dijo? me dijo... ¿Quién le ¿sabéis? dijo? ¿Su exmarido o su pareja actual? Mi pareja actual. Ya. Anda, me dijo, a tal parte, me dijo, y te inscribí con... Ya. O sea, Para- viviendo con su pareja actual, usted adquiere esta casa. Claro. Pero como nunca se divorció, está dentro del Exactamente, matrimonio. la ley se la... Y por eso que usted dice, tengo que pedirle permiso a mis hijas para disponer de esta casa. Exactamente. Perfecto. Una historia realmente impactante que nos tenía a todos muy conmovidos en el estudio. Isabel abrió su corazón y sus recuerdos más oscuros, pero aún no sabíamos qué pensaban sus hijas. ¿Habrán sabido todo lo que pasó su madre? ¿Qué piensan de la historia de la madre? ¿Son capaces de ponerse por un segundo en los zapatos de ella y pensar una niña de 15 años en situación de calle que por necesidad termina casándose con un hombre de 40? Ella, cuando me contó, me dijo que ella nunca me contó esa parte. Sí, me contó que ella tenía 15 años y se había casado con mi papá cuando él tenía 50 años. Que él tenía 50 y ella tenía 15. Y de ahí ella trabajaba en un restaurante, que yo me acuerdo, pero yo estaba en la otra casa, porque yo quedé en esa casa como de 1 año y tanto. 1 año para cumplir los 2 años. Igual mi hermano se quedó como de 9 meses en la casa de la mamá Otilia que lo crió ella. Yo me sentí un poco apenada, porque yo estuve siempre con ella, siempre. Después ellas llegaron al lado mío. Sin lugar a dudas, las decisiones de Isabel trajeron importantes consecuencias para sus hijas y claramente las vivencias fueron muy fuertes para ellas también. Es por esto mismo que nuestra psicóloga Marisol Sagredo conversó con ellas y nos entregó su completo análisis. Según ellos, yo hice una compra-venta fraudulenta o ficticia. No tiene ningún registro que le haya pagado esa cantidad. Yo con el COSME ¿Qué siempre me hemos metía a tenido mí? Está problemas. hablando de Quédate su mamá. callado un ¿Cómo rato, que quédate hombre, callado? sí. ¿Y por qué lo fui a buscar? Tengo pruebas como la ¿Qué tenía la tiene prueba? señora. Pero yo le digo, está mintiendo, ¿Y porque... por qué yo tendría que creerle a usted? ¿Y por qué le tiene que creerle a ella? No le creo a ninguno de los dos. Yo me sentí un poco apenada, porque yo estuve siempre con ella, siempre. Después ellas llegaron al lado mío. Sin lugar a dudas, las decisiones de Isabel trajeron importantes consecuencias para sus hijas y claramente las vivencias fueron muy fuertes para ellas también.
Es por esto mismo que nuestra psicóloga Marisol Sagredo conversó con ellas y nos entregó su completo análisis. Isabel es una sobreviviente hasta los 39, 40 años. ¿Y sabes por qué es eso, Carmen Gloria? Porque ella empieza primero a buscar su necesidad básica, tener donde dormir, tener donde comer, tener donde estar tranquila y segura. Luego, ni siquiera ella entiende cómo empieza a quedar embarazada un hijo tras otro y ella no le da una explicación. Intenta sobrevivir con este marido que no era contenedor ni mucho menos y tratando de hacer que sus hijos también sobrevivan hasta que llega un minuto en que abre los ojos, conoce a otra persona y se va. Y uno ahí, con esa historia, uno podría decir, bueno, si estaba buscando sobrevivir, no se llevó a los hijos, qué mal, pero por otro lado no dejó a los hijos. Les buscó un lugar donde los pudieran criar. Habría sido mucho más fácil para ella ponerse ella a salvo. Y dentro de los pocos recursos que tenía Isabel, buscó lo mejor que ella podía encontrar para sus hijos. Me imagino que nunca habían escuchado un análisis como este y no sé si se condice en algo en la imagen que ustedes tienen de la mamá. Porque para un hijo, una madre ausente es simplemente eso, una madre ausente. Yo no sé si uno cuando niño tiene la capacidad de analizar y poder ver todo lo que está diciendo Marisol, que hoy día la adultez permite verlo desde otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo cuando empecé a crecer y ya di por hecho que ella era mi mamá, a mí me fueron a dejar en el año 73, tenía 13 años, me fueron a dejar a su casa. Yo no vivía, lloraba, puro lloraba, todo lo miraba mal, todo era feo para mí porque... No era su casa. No era mi casa, no era mi mamá, porque no me lo dijeron, no me prepararon, nunca estuve preparada para eso. O sea, esta situación que la separa de la madre, ¿también la separa entre ustedes como hermanos? ¿No tuvieron una vida en común con sus hermanos? Sí, también, un poco. Lo que le dijo la señora psicóloga a mí me gustó mucho y también me alegró mucho porque ella me comprendió. El análisis de la psicóloga era eso, que yo quería hacer y no sabía cómo hacerlo. Entonces, claro, yo salía para un lado hasta para el otro lado y no sabía a dónde llegar. Ya conocíamos parte de la historia de Isabel, pero habían testimonios fundamentales de esta historia que nos faltaban. Misael y Mario, sus dos hijos institucionalizados, quisieron hablar con nosotros y nos compartieron un impactante relato. Con mi madre, ahí nomás, porque tenemos un quiebre ya de muchos años. Yo por lo menos estoy muy sentido porque a mí no me dejó encargado, me dejó abandonado. ¿Ya? Ella habló con la... Ella me dejó abandonado de 9 meses. Si no es por la mamá Otilia, la señora Otilia, en esos años, con la mamá Estela, que otra vecina que vivía porque era un terreno de mi papá, y me recogieron, yo creo que no habría asistido. No habría asistido. Sí, pues yo salí solo, no salí con ayuda de nada. No salí con ayuda de mi madre, no salí con ayuda de nada. Yo solito, como se dice en buen chileno, me la rasqué solito. Y eso lo hace un tremendo ser humano. Es muy loable lo que usted hizo, de todo el derecho a sentirse orgulloso de sí mismo. Un buen hijo. Lo que duele es que esto siga siendo la realidad de gran parte de Chile. Otro de sus hijos es Mario. Mario. Sí, él también se contactó con nosotros. Sí. Vamos a escuchar qué tiene que decirnos Mario. Don Mario, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Usted ha estado escuchando lo que hemos estado conversando, ¿no? Sí. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión, yo con mi mamá, bueno, todo, yo también estuve internado, también estuvimos, pero no porque ella quiso, sino que por darlo algo, no sé, pues. Yo estuve internado hasta por ahí por el 60,
menos como en el 60 y tanto llegamos a mi hermano, que nosotros mismos buscamos con mi hermano, nosotros buscamos a mi mamá. ¿Y ahora tiene una relación con su madre? Sí, fíjate. Sí, qué bueno. Sí, sí. ¿Y qué opina de este supuesto permiso que querría su madre para poder disponer de la casa que ella adquirió? No, yo estoy bien, yo fui y di la firma y todo. Yo no me opongo a nada de eso. Lo que ella quiera hacer. Perfecto. Ya pues, don Mario, muchas gracias. Yo creo que estamos, o por lo menos yo estoy un poco impactada. Súper impactada porque no... Porque sabemos que existen estas realidades, pero es muy distinto cuando a esas realidades uno le pone nombre y rostro. Y caminamos sin darnos cuenta, vemos mucha gente sin darnos cuenta. Hablamos de niños institucionalizados, como que fuera una cosa, un número, una cifra, sin muchas veces asumir que son personas, que son vidas, que esos niños, como vemos acá, crecen y arrastran o cargan esa herida para siempre. Y no todos llegan ahí porque tienen una madre irresponsable o un padre irresponsable. Muchos llegan ahí porque tienen una madre o un padre que no tiene cómo hacerse cargo. O que no recibe el apoyo suficiente para poder salir de esa situación, para poder aprender a hacerse cargo, para poder tener alguna herramienta que les permita sobrevivir. Y es por eso que uno llega a entender por qué en el mundo hoy día la tendencia es no institucionalizar, sino que no tampoco apurar o apresurar las adopciones, sino que es más bien acoger a estas familias como una integridad, como una familia, preparar a estas madres, a estos padres para que puedan hacerse cargo de sus hijos, para que estos hijos puedan ser criados en el seno de una familia. Y quizás doña Isabel, con otras herramientas, con otro apoyo, no hubiera tenido que abandonar 5 hijos. Quizás. No podemos borrar lo que ya está escrito, lo que ya se vivió, lo que hoy día duele. No podemos echar marcha atrás. Pero sí les agradezco infinitamente la instancia de reflexión que nos dan. Porque aún no hemos resuelto el problema de nuestros niños en este país. Porque aún la cifra de niños institucionalizados es altísima. Porque aún sigue siendo noticia la cantidad de niños vulnerados. Y entonces esa frase de que los niños nos importan es solo una frase del bronce. La reflexión de la señora Carmen Gloria me pareció todo muy bien, todo perfecto, porque realmente yo necesitaba esa herramienta, realmente. Unos testimonios y una realidad muy cruda la que vivieron los hijos de Isabel, que no nos dejó para nada indiferentes. Pero todavía quedaba un asunto pendiente y era qué pasaba con la casa que Isabel quería vender. Fuimos a la pizarra y esto fue lo que Carmen Gloria resolvió. Durante los años de convivencia con don José, según el relato de doña Isabel, don José la insta a que ella adquiera una vivienda. Se adquiere esta vivienda. Tengo acá el contrato. El 30 de octubre de 1980. O sea, hay una compra-venta de 1980. Pero don José, muy generoso, quien es su pareja hasta el día de hoy, 62 años juntos, se preocupa que doña Isabel haga todos los trámites para que la casa quede a nombre de ella. Y esto se adquiere a través de un programa social, equivalente hoy día al subsidio habitacional. Pero estamos hablando de esa época. Y adquiere esta propiedad. El problema es que doña Isabel nunca se divorció ni se alunó en aquella época de don Mario. Entonces la casa la adquiere en 1980 mientras está casada con don Mario. Entonces lo que ella cree y lo que ustedes creen,
que como esta casa era parte de la sociedad conyugal, como correspondería, la casa sería 50% de don Mario y 50% de doña Isabel. Habiendo fallecido don Mario, los herederos de él serían doña Isabel y los hijos que tuvo don Mario, que son todos los hijos que tuvo acá, más los hijos que él tenía de una antigua unión de donde había enviudado. Y por eso que doña Isabel, creyendo eso, viene acá a decir, quiero la autorización de estos hijos para poder disponer de esta casa. Bueno, revisando la escritura, yo voy para allá para tomar los anteojos. A todo esto, todo lo que ella piensa se ve confirmado, según la versión de ella y de ustedes, y ratificado, porque cuando realizan la posesión efectiva de don Mario, que está acá, en la posesión efectiva, en el decreto de posesión efectiva, se señala que los herederos son todos los hijos de don Mario, y dice abajo, sin perjuicio de los derechos de la cónyuge sobreviviente. Y en el inventario se señala esta propiedad, ¿cierto? Ya. Explicaciones. 1. En todas las posesiones efectivas, cuando una persona está casada o fallece casada, aparece abajo, sin perjuicio de los derechos que le correspondan al cónyuge sobreviviente. En todas. En todas. Cuando uno está casada en sociedad conyugal y adquiere un bien, aunque ese bien sea propio, va a entrar temporalmente a la sociedad conyugal. Y bastará que esté en el conservador de bienes raíces a nombre de uno de los cónyuges para que aparezca en la posesión efectiva. Eso es lo que pasó con este bien. Pero si uno revisa el contrato de compraventa de la propiedad está inscrita a nombre de doña Isabel. Y está indicada que fue adquirida en todos los beneficios establecidos en los artículos 59, 60, 70 y 71 del Decreto Supremo 255 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y eso quiere decir, de acuerdo a esas normas, se considera a la mujer casada en sociedad conyugal como separada de bienes, para solo ese efecto. Esto es un bien que adquirió doña Isabel y que solo es de doña Isabel. Si doña Isabel, ¿qué es lo que tiene que hacer? Renuncia a los gananciales de la sociedad conyugal, esta propiedad es 100% de ella. Cuando la señora Carmen Gloria leyó eso y lo dijo, yo me alegré mucho. Parece que mi corazón había rejuvenecido, era como, yo lo sentía como que se me estaba muriendo, pero parece que había resucitado. Y me sentí bien, muy bien. Y ya no tenía que estarme mortificándome más ni teniendo dudas. Ya yo estaba pensando en que sí iba a dormir tranquila. Yo eso lo hago porque quiero proteger, porque yo mi vida no la tengo comprada. La quiero proteger a ella y a mi hija que tengo en cama postrada. Le agradezco la aclaración, pero mientras usted esté con sus facultades mentales intactas y pueda tomar decisiones sobre sus bienes y expresar su voluntad, usted no tiene que explicarle a nadie, a pesar de los años, a nadie tiene que explicarle sus decisiones. Es libre, como cualquier persona, de decidir lo que a usted le parezca más conveniente respecto a sus bienes. Y con esto cerramos la sesión. Fin del caso y una gran noticia con la que se va doña Isabel. La casa es solo de ella y no necesita la firma de nadie para disponerla. Y como usted sabe, mantuvimos contacto con ella y nos contó todo lo que ha pasado después de haber venido al programa. Vamos a revisar. Le he portado súper mal con mi mamá, le he tratado mal. El tema de mi mamá puntual empezó cuando yo dejé de cuidar a mi mamá. Todo lo hiciste escondido, todo.
Es que lo hemos juntado, le he explicado lo mismo y ellos ya sí y no entienden. Que nunca le dio el dinero, entonces, ¿cuál es la compra que le hizo? ¿Por qué solo ella la tenía que cuidar? Porque ella se hizo cargo de eso. Sí, y usted no es hijo. Fin del caso y una gran noticia con la que se va doña Isabel. La casa es solo de ella y no necesita la firma de nadie para disponerla. Y como usted sabe, mantuvimos contacto con ella y nos contó todo lo que ha pasado después de haber venido al programa. Vamos a revisarlo. Después de haber ido al programa, ya yo me sentí más feliz, me sentí contenta, me sentí alegre, me sentí de que estaba libre de todo y ya podía vivir tranquila en mi casa. Yo ahora, totalmente, yo me siento dueña y señora, como dijo la señora Carmen Gloria, de mi casa. Ahora que yo sé que la casa es mía, quiero venderla para poder comprar otro lugar y irme de aquí y estar más tranquila. Yo a la señora Carmen Gloria la recomendaría mucho, porque ella fue la que me llevó a la tranquilidad y a la alegría y al resucitamiento de mi corazón. Le agradezco a ella todo lo que ella hizo por mí, todo lo que hizo por mí, porque me aclaró mucho mi cabeza. Yo soy una mujer ignorante y me aclaró de muchas cosas. Y el programa también para mí, sobre todo el programa, me vine muy feliz y todavía parece que siento que la gente a uno la andan trayendo así, a mí y a mí. Así que de eso estoy muy agradecida, señora Carmen Gloria, se lo agradezco en el alma y que Dios me la bendiga. La felicidad de doña Isabel también es la nuestra y nos alegra muchísimo que ya esté tomando acciones para la venta de su propiedad. Y si usted tiene algún problema similar o le gustaría presentar su caso, no duden en llamarnos al 22-707-7692 o escríbanos a carmengloria@tvn.cl, porque seguimos nosotros trabajando al servicio de todo Chile. Si quiere ahorrar unos pesitos que están necesarios, pero saber también cómo ordenar sus ingresos económicos para que eso pueda ser realidad, póngame mucha atención, porque ya estoy acá en el estudio junto a mi querido Mario Espinosa, abogado, socio y director legal de Grupo Defensa.cl, porque vamos a entregarles tips para que usted también pueda tener un espacio a lo mejor para ahorrar. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás tú? Hola, Carmen Gloria, gracias por la invitación. Sí, vamos a hablar de algunos consejos de educación financiera que es súper importante ahora que estamos terminando el año, para que además comencemos el 2024 ordenados y dejando atrás algunas malas decisiones que hemos tomado y que quizás estamos sufriendo hoy día. Primera cosa que podemos poner en nuestra lista de deseos ya para el 2024, entonces, ordenar nuestras finanzas. Y eso parte por establecer un presupuesto. Esto es lo primero, establecer un presupuesto. Acostumbrémonos a papel y lápiz, nada muy sofisticado, en una planilla de Excel. No, papel y lápiz a la antigua con una calculadora y vayamos poniendo cuáles son mis ingresos. Supermercado. Pero lo primero, los ingresos. Ya, primero ingresos. ¿De cuánto dispongo? Y lo real, ya, no lo que yo quisiera tener, si hago unos pololitos por aquí y por allá voy a ganar más lucas, no. Su sueldo, su promedio, si es variable, el promedio de los últimos 3 meses, y en base a eso sabemos de cuánta plata disponemos. Acá es más bien necesario ser prudente. Muy prudente, o sea, muy conservador. Mejor quedarse para abajo en la suma que para arriba. Exactamente. Y si después nos llegan más lucas, perfecto, porque ya tenemos mayor holgura que, por ejemplo, podemos destinar al ahorro. En cambio, cuando yo hago la lista de mis compromisos, de mis gastos, es mejor ser exagerado. Ser exagerado y todos los gastos, todos. Incluso hay un gasto que lo llamamos gasto hormiga, que es aquel que es muy chiquitito, pero que si tú lo vas sumando, no deja de ser relevante y puede ser la diferencia entre salir en rojo o en azul a fin de mes. Exacto, a veces aquí no se anota. Locomoción, esparcimiento, la benzina, o la botellita de pisco el fin de semana, o los cigarros, o la salida a comer, la botellita de vino, se va anotando acá y eso es una merma importante. Sí, no deja de ser. Si tú vas sumando, pasa a ser súper importante. Ya, entonces primero, ¿cuáles van a ser mis ingresos? Soy recatada con eso. Segundo, ¿cuáles van a ser mis gastos? Y en eso exagero un poquito. Y aquí pongo todos los gastos. Y ahí veamos cómo salimos al final, pues la suma y resta. Ojalá salgamos en azul
y si salimos en rojo tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y es ahí donde con poner por escrito los gastos me permite identificar cómo se me da la plata y qué ajustes puedo hacer, porque la idea es que a lo menos quedemos en azul. Ya, o sea, hago la lista. Vamos Sí. a ir de nuevo. Como hacen Ahí. los contadores. Ingresos y gastos. Si algo no me cuadra, o sea, si lo que está aquí no es lo mismo que está acá, voy a tener que empezar a borrar cositas, Claro, ¿cierto? porque Ajustar. si no, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás recurriendo a crédito porque necesitamos tener esa liquidez. Entonces tenemos que sacarla de algún lado y eso lamentablemente lo estamos haciendo, si estamos en rojo, en crédito. Y generalmente no es en efectivo, generalmente con la línea de crédito, que son los endeudamientos más caros. Por lo tanto, si salimos en rojo, tenemos que buscar qué ajustes hacer. ¿Qué eliminar? Exactamente. ¿O qué apretar? Sí. ¿Cómo debería ser mi presupuesto? Claro, acá existe una forma de poder distribuir los gastos normales del mes. Y entonces ahí hablamos de la regla del 70-20-10, que la vamos a hacer un doble clic, especialmente en este 70, porque ese 70 son los gastos normales del mes, ¿ya? Estoy hablando de servicios básicos, estoy hablando de gasto de vivienda, ya sea el arriendo o el pago de un dividendo hipotecario. La luz, el agua, todo. La luz, el agua, mercadería y también, por ejemplo, los créditos. Y los colegios también, Colegios, universidades. exactamente. El 20% es el variable, que es esparcimiento, El que cumpleaños. es el cumpleaños, que son los gastos adicionales que yo tengo del De mes. enfermedad también puede haber una. Y que a veces no son tan imprevisibles, porque tú sabes la fecha de cumpleaños, sabes las celebraciones que vas a tener durante el año, sabes cuándo es 18 de septiembre, o sea, tú puedes ir planificando y por eso es importante, súper sano, empezar a planificar todo el año, no el mes, sino que todo el año, porque siempre van a ocurrir situaciones. Y aquí vamos a hablar de lo ideal, vamos a hablar, yo sé que es difícil, quizás medio utópico, pero estamos trabajando sobre qué es lo ideal y lo ideal es destinar un 10% al ahorro. Es difícil, pero por Dios que es sano, porque estos gastos variables, si uno pudiera solventarlos a través del ahorro, no te producirían el desajuste que producen. Sí, por eso que si usted, quizás muchas personas no tienen esa opción, pero aquellos que sí lo tengan, hágalo. ¿Ya? Aquellas personas que tienen la opción de ahorrar, destinen un 10% de su ingreso. Y aquí, en este 70% en crédito, hay una línea roja que no debemos cruzar, el 25% de ingreso. Tú no lo puedes destinar más allá al pago de deuda, como límite máximo. Esa hay una disposición legal también, ¿cierto? No es tan legal, pero sí es a nivel de normativa y de regulación de bancos. Se supone que no te pueden establecer una carga financiera más allá del 25% de tu ingreso. Es como una norma bastante general a nivel de endeudamiento. Si sobrepaso sano. mi endeudamiento al 25%, ya estoy en zona de peligro. Estás en problemas, sí. Y por lo si mismo, entro a zona de peligro, ¿qué hago con esas deudas? primero prioriza las deudas. No da lo mismo pagar unas que dejar de pagar otras. ¿El hipotecario, por ejemplo? Primero, siempre. El hipotecario no los dejes de pagar en la medida que puedas pagarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil de solucionar. ¿Ya? Si una deuda hipotecaria se judicializa, arriesgas tu casa, tu departamento, donde vives. Y solucionar, repactar una deuda hipotecaria es mucho más compleja a diferencia de una deuda de corto plazo como una línea de crédito, una tarjeta de crédito o un crédito de consumo. Las deudas que son más caras, por ejemplo, las deudas de la tarjeta de crédito, las deudas de las líneas de crédito, a lo mejor también se priorizan o al revés. Si es que te queda posibilidad de pagar después del hipotecario, ocupa esas versus los créditos de consumo. Los créditos de consumo son más, entre comillas, más fáciles de repactar. Los puedes refinanciar, puedes hacer una compra cartera, aunque hoy día las tasas de interés no están tan convenientes. O sea, primero la tarjeta de crédito y la línea de crédito antes que el de consumo. Sí. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito y la línea de crédito son créditos que son carísimos. Son de los más altos, especialmente los avances en efectivo de las tarjetas de crédito. Por lo tanto, si tú tienes uno de esos, priorízalo en el pago, porque si no, esta bolita de nieve se va a transformar en una muy grande que nos va a costar controlar. Si estoy demasiado endeudado, ¿qué tengo que hacer? Ay, me fui de largo. Si estás demasiado endeudado, bueno, busca alternativas. ¿Cómo vas a saber que estás sobreendeudado? Porque pasaste este límite del 25% de ingreso. Y lamentablemente las estadísticas dicen que la mayoría de las familias chilenas sobrepasa ese límite. ¿Ya? El número moroso va a la alza. ¿Y qué hacer? Buscar soluciones legales. Primero, eventualmente defenderte de la cobranza judicial. En segundo lugar, por ejemplo, alguna de las herramientas que entrega la ley de insolvencia, ya sea la renegociación de la persona deudora, si es que tienes alguna capacidad de pago para buscar un nuevo acuerdo de pago con tus acreedores, o si no, directamente, si tu insolvencia es insuperable, o sea que no tienes ninguna opción de pagar,
la quiebra puede ser también una alternativa para quedar sin deuda, sin DICOM y volver a empezar. Final de año, minuto de pedir deseos. Pidamos el deseo que nos podamos ordenar financieramente y ojalá podamos llegar a pensar en el futuro y dejar algo de ahorro para las situaciones que son impredecibles. Así Muchísimas gracias, querido Mario. No, gracias a ti, Carmen Gloria. Un gusto como siempre. Vamos a hacer una pequeñísima pausa entre medio de nuestros casos para precisamente abrir un tema que es importantísimo, la salud. Y es que tenemos otra pregunta desde nuestras redes sociales. ¿Qué es la epilepsia? ¿Cuáles son sus causas y sus tratamientos? Los especialistas de Clínica Indisa nos dan la respuesta. La crisis epiléptica es un fenómeno que se desata por una alteración en la regulación eléctrica del cerebro y que se puede manifestar de muchas formas. Quizás la más común son los movimientos de las extremidades, la pérdida de conocimiento, pero en esto hay una gran variedad de síntomas. Pacientes que se sienten nerviosos por pocos segundos, pacientes que pierden solamente el conocimiento con movimientos que no necesariamente son repetitivos. Entonces en esto tenemos una gran variedad de síntomas. Entonces ante la sospecha de cualquier síntoma extraño neurológico se debe asistir a su médico más cercano. Eugenia exige respeto. Viene a enfrentar a su hermano porque asegura que le estarían metiendo cosas en la cabeza a su madre. Muy buenas tardes. Ahora la sesión. Doña Eugenia, don Miguel, don Cosme y don Juan. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál de los dos va a explicar el caso? Yo soy la que vengo a demandar. Doña Eugenia. Sí. La escucho. Hola, buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Buenas tardes. Mire, yo vengo a demandar a mi hermano el Cosme porque quiero que ya termine el tema del que le mete cosas en la cabeza a mi mamá, del tema de la casa, de la compra-venta que yo le compré. ¿Usted le compró la casa a su mamá? Sí. ¿Cuándo se la compró? En el 2019. Ya. ¿Y qué cosas están pasando ahora respecto a esa casa? No, él me mandó un papel que yo se lo entregué ahí a la producción, que me iba a demandar porque según ellos yo hice una compra-venta fraudulenta o ficticia, no sé, una cosa así. Ya. Y ese papel lo mandó con otro hermano que fue José, con que yo tengo relación, porque en verdad con él no tenemos mucha relación porque hemos tenido estos problemas desde que yo ya dejé de cuidar a mi mamá. Y ahí empezaron todos los problemas, porque yo siempre me he hecho cargo de mi mamá. Y yo dejé de cuidarla porque tuve problemas con él también, y ahí empezaron más los problemas. Ya, aquí alega que usted no habría pagado por esa compraventa. Sí. Correcto. ¿Y eso qué tiene que decir usted? Yo le pagué esa plata en efectivo, primero en la cuota, yo se la pagué antes de hacer la compraventa. Porque mi mamá, ella me la quería dejar. Tuvo mucho tiempo que me decía, yo te la quiero regalar, te la quiero regalar. Y yo le decía que no, porque yo no quería tener problemas con mi hermano. Que si quería, hiciéramos una compraventa y después de un buen tiempo, que hiciéramos una compraventa y yo le pagaba lo que saliera en la compraventa. Y así lo hicimos, porque ella quiso. Yo nunca la obligué a nada, nunca la engañé, nunca nada. Pero eso es ¿Estás falso. seguro que este informe se lo hizo? ¿Estás seguro que este informe se lo hizo un abogado? Sí. Pero es falso eso porque ella nunca le dio el dinero a ¿A mi usted mamá. le consta que el señor que firmó esto es abogado? Sí. Entonces, señorita Carmen Gloria, cuando mi hermano me entregó ese papel, a mí me dijeron, porque... Ya vamos a referirnos a ese papel. El hermano que me entregó el papel, yo tengo buena relación con él, porque cuando yo estuve con mi mamá viviendo en mi casa, era el único que iba todos los martes a tomar once conmigo y con mi mamá. Vamos al punto de origen. El conflicto es entonces que su madre le habría vendido la casa a usted. Claro. Sí. Ese es el conflicto. Sí. ¿Cuántos hijos tiene la señora? 8 y uno falleció. O sea, hay 7 hijos vivos. Sí. ¿Por qué se lo habría vendido a usted y no a otro de sus hijos? ¿Hay alguna razón? Porque yo siempre estuve viviendo con ella, crié a mis hijos con ella. En el 2010 yo me fui de la casa de ella, pero yo seguía haciéndome cargo de ella, siempre.
Ya. Yo era Después, Ok, porque tenía una relación más cercana con usted, dice. Siempre. Ya. ¿Le ofrece venderle la casa? Sí. ¿Para qué? Porque ella dice que para qué iba a dejar la casa ahí, que después iba a haber pura pelea con la casa. Ya, para no dejar la de herencia. Sí, Ya. sí. ¿Y el precio, cómo lo acordaron? Eso lo acordamos con el avalúo fiscal y ahí acordamos el precio. Y ella me dijo que eran 9 millones. ¿Y cómo pagó ese valor? En el 2018, en junio del 2018, yo le di 6 millones de pesos y después le di 6 cuotas de 500.000 pesos. claro. ¿Quién la acompaña hoy? ¿Quién es don Miguel? Mi esposo. Ah, ok. Sí, eso. Y nosotros Ya, estábamos juntando... don Cosme y don Juan. Es lícito tener dudas, pero ¿en qué se basan esas dudas? Es que ¿Por ella qué nunca- cree usted que Sí. la señora no le vendió voluntariamente a su Porque ella hermana? no- ¿Por qué cree que el precio no se pagó? ¿Por qué cree todas esas cosas? Eso, porque nunca se pagó el precio. Nunca ¿Pero cómo dio le dinero. consta a usted eso? Porque no tiene ningún registro que le haya pagado esa cantidad. Existe el pago en efectivo también. Sí, pues. Pero ¿con qué prueba comprueba ella? Su madre debiera estar alegando no haber recibido el pago. ¿Su madre dice Sí. no haber recibido el pago? Sí, dice que no ha recibido el pago. ¿Y por qué firmó un documento notarial ella diciendo Lo que pasa sí es que ella recibió no el sabe pago? leer ni escribir. Cuando uno Y firma una ella la llevó. compraventa puede pedir que le lean el contenido. Yo no la llevé obligada, señorita. ¿La llevó al médico? Señorita, ellos tenían claro, esto pasó hace 4 años, lo hemos juntado a hablar este tema muchas veces. Y cuando nos juntamos todos los hermanos, ellos dicen, ya dejemos este tema aquí, si mi mamá lo quiso hacer, ella se lo quiso vender. Pero Siempre- tú no has contado todo lo que pasó, porque tú te has portado súper mal con mi mamá, le has tratado pero mal. es mentira, Yo estaba eso es presente mentira cuando eso. trataste mal. Y tú no te metes porque tú no sabes. No, sí, Porque claro tú que no tengo que sabes. meterme. Yo he vivido todo el Mi tema. mami, Todo el tema yo lo he visto. no. No es así. No, Inclusive nosotros sí, pusimos sí, dinero sí. para arreglarle la casa, para que viviera mi mami más cómoda. Ya. Y resulta que la casa se va a quedar ella con la casa y el dinero que nosotros Tuvimos que pusimos... nosotros poner plata para arreglarla. A ver, Y eso, miren. eso es verdad. No voy a decir que no, porque Señorita yo Carmen te transferí 500 Nosotros mil pesos. también a ti. pusimos. Sí. Pusimos, claro. Señorita Carmen Gloria, Yo mire, te el voy tema a de la demostrar que le va a casa... hacer 500 mil No pesos sé- a ella. no sé qué porque pusimos. que le hice transferencia. Sí, pero pues, nosotros espérame. también pusimos. po. Señorita Carmen Gloria, mire, Sí. el tema de la casa, cuando mi hermano mayor falleció, incluso él, después que salimos del cementerio, él dijo, juntémoslo los hermanos. Lo juntamos los hermanos, mi marido, mis cuñados, todos afuera. Porque cuando nos juntamos los hermanos, son los hermanos. Ahí podemos opinar nosotros nomás. Pero cuando se hacen las otras cosas, pueden opinar todos. Ya, lo juntamos, inclusive ahí mi hermano el Come con el Jerry, casi se agarran, que me deje de mentirosa. Déjenme de Pero no estoy mentirosa. mintiendo tanto, ¿por qué mentís tanto? sí, Sí, no, casi sí, lo es agarramos, verdad, pero sí, ¿por qué? Juan, ¿es mentira? ¿Pero por qué ¿Pero por casi qué lo fue? agarramos? ¿Por qué? ¿Cuál fue el ¿Qué sé motivo? yo? ¿Cuál fue el motivo que te ¿Por agarraste qué, con po? el Jerry? No sé. ¿Por qué? Porque nadie te quiso decir nada de las cosas mentira. malas que estáis haciendo. Ahí, ¿Cómo que no? el Marco, mi otro hermano, se le ocurrió la Oye, idea si de el arreglar. Marco tira para el lado tuyo, ¿por qué? No. Porque vivía contigo. No, déjame Por terminar de eso. hablar. El Marco Mi llegó hermano- mucho después, después. mucho después llegó. El Marco le dijo a todos, dijo, ¿por qué no le arreglamos la casa a mi mamá? Porque el baño se le salía el agua, no era como está la casa ahora. Claro. Y todos como ahí, cuando están todos se, no, sí, ya. Y ahí el Juanuco, el José me dice, ¿por qué no le decía a tu marido que entre porque él sabe de construcción? Él dijo, nosotros le pagamos la mano de obra a él para que él lo haga. Nunca le pagaron la mano de obra. Y Sí, pero tú tampoco, y dijiste que ya tampoco no me querías interesó. cuidar, que no querías cuidar más a tu mamá, entonces ¿cómo si no Oye, querías cuidar eso a tu fue mamá? mucho ¿Cómo es que después, cuando yo me aburrí de los problemas con él. Claro. Conmigo la fuiste a tirar Hace mucho rato que te aburriste. al asilo. Pero Por nosotros eso, conversamos ese ¿y tema. ¿Quién pagaba esa plata? ¿Quién la pagaba? ¿Quién paga Con qué? el arriendo de mi ¿Qué mamá pa- y con la pensión de mi mamá estáis pagando eso. Po. ¿Cómo que no? Eso fue hace Ah, poco más. ¿Y a dónde estaba mi mamá? ¿A dónde la fuiste a tirar? No, pero ¿y por ¿Cómo qué que yo no? no fue así. No fue así. No. El tema de mi mamá puntual empezó cuando yo dejé de cuidar a mi mamá. Porque Sí. ellos Oye, estaban no sé- acostumbrados Así que es, yo no sé, hiciera está todo. Mentirosa, no soy mentirosa No, porque sí, po. nosotros le pagábamos a una persona Pero para que esto cuidara fue a mi ahora, mamá. fue y este después, año. y después tú fue fuiste este a año buscarla pasado, a mi mamá, fue la el año sacaste pasado. de la casa. ¿Y por qué la fui a buscar? Tengo ¿Ah? pruebas cómo la ¿Quién tenía la tiene prueba? señora, de ¿Y fotos y después qué videos. hiciste? Que no le dijiste a nadie, yo iba a buscar a mi mamá. Ah, sí, Llegaste y eso dijiste, ¿Por qué? ¿ah? ¿Quién Y después estaba pagando? hablamos, Pero nos llegaste y lo juntamos. hiciste. ¿Quién le pagaba a la Señorita, señora Carmen que Gloria, cuidaba a mi mamá? Hiciste lo mismo que con la Después casa. hablamos, Llegaste, nos hiciste juntamos, todo y cuando tenías todo hablamos, listo y yo le apareciste. dije, yo fui a buscar a mi mamá porque mi mamá Todo está lo en esas hiciste escondido. condiciones. Todo. Le mostré la foto y los videos porque yo fui a buscar a mi mamá. Claro. Mi mamá estaba súper
La señora la tenía drogada. Tengo fotos. Hasta unos Como vecinos lo drogado. ayudaron a bajarlo. de la casa. De la Y ahí casa. yo, ¿Y yo tú me cómo la puse a tienes en tu llorar. casa? ¿Cómo la tiene en la casa? ¿Lo de la Entendí, empresa? entendí bien poco de lo que Claro. intercambiaron ustedes de opiniones, pero Sí. según lo que habíamos quedado conversando, la señora vivía con usted en la casa. Yo me Cuando fui a- decide No. venderle la casa. No. No, ya lo vivía. Vivía sola mi mamá. Sola. Si hablan de a uno, quizás pueda entender algo. Si no, van a seguir hablando entre ustedes. Mi mamá vivía sola. Le estoy preguntando a Sola. ella. Mire, yo viví toda mi vida con mi mamá y Eso fue lo que dijo, por eso a los supuse en que el año vivía ahí. 2010 yo me fui cerca de la casa de mi mamá, relativamente cerca. Ya, ¿y con quién quedó viviendo la mamá en la casa? Ahí vivía con el César, Con el mayor. con el mayor. Ya, y en el 2019, cuando le vende la casa a usted, ¿con quién estaba la señora? Vivía ¿Vivía con el ella César. en esa casa? Vivía con el ¿Con César. don César? Sí. Ya. ¿Se aburrió con la mamá? ¿Eso pasó? ¿Se aburrió de la mamá? Que ella todo lo que está diciendo está mintiendo. Po. No lo sé. Pero yo le digo está mintiendo porque... ¿Y por qué yo tendría que creerle a usted? ¿Y por qué le tiene que creerle a ella? No le creo a ninguno de los dos, por eso digo, no lo sé. Mire, los documentos están ahí a la vista. Ella hizo ficticiamente, entre comillas, ¿Qué es lo ficticio? la compra de la casa porque nunca le dio el dinero. Según, es que señor, su madre, primero, usted señala que su madre no sabe leer ni escribir. Sí. Aquí está el nombre escrito por puño y letra de su mamá y Sí. el número de cédula de identidad Pero ve la escrito por letra puño que y letra tiene. de su mamá. La letra O que sea, yo no voy a criticar si su mamá tiene bonita letra o no. Estoy diciendo que lo escribió ella. Está escrito por puño y letra de ella. Así es. Segundo, la forma de pago está establecida en el contrato. Y en ese contrato se dice que se pagó en efectivo. No admite queja alguna. Además, se adjuntan al contrato de compraventa no uno, dos certificados médicos de distintos Sí, facultativos que acreditan que su madre está en perfecto estado para entender el acto que está realizando. Se explicita cuáles son los test que se le hicieron para llegar a dicha conclusión médica. Y además con edad suficiente para disponer de sus bienes por sí sola. Hay una creencia muy arraigada en este país que usted repitió y aseveró que es absolutamente errada. Aquí no hay ninguna herencia. Por eso le pregunté varias veces si el caballero que firme este documento diciendo que supuestamente es abogado, Sí, lo es. sí. Porque ningún abogado que haya cursado por lo menos 2 años en Derecho o 3 años en Derecho, que haya alcanzado a tener algo de introducción a Derecho sucesorio, puede asegurar que la señora está disponiendo de una herencia. Esto no es una herencia, es un bien de ella. Y ella puede disponer de ese bien como quiera y cuando quiera. Estamos de acuerdo con Ustedes eso. no tienen ninguna herencia respecto No, a la no, madre. estamos No he bien con- terminado de explicarlo. No tienen ninguna herencia respecto a la madre. Ustedes tienen lo que se llama en Derecho una expectativa de quizás, tal vez, cuando su madre fallezca, llegar a heredarla. Pero si su madre quiere vender, regalar, lo que sea, sus bienes, y ustedes se quedan sin nada al momento que fallece la mamá, no pasa nada, porque ella no tiene ninguna obligación de guardar una herencia para ustedes. Pero- Eso es absolutamente erróneo, falso. Nosotros Y no- por eso insisto que dudo que el señor que firma acá como abogado realmente lo sea. Y si es así, debo necesariamente prevenirle que decir ser abogado cuando no se es implica el ejercicio ilegal de la profesión y en Chile es un delito. El tema no es que nosotros estemos discutiendo de la herencia. ¿Cómo que no? Eso es lo que Pero- dice ahí, pero- eso es lo que usted dijo, Ahora le puedo hablar yo, le puedo decir algunas cosas, ¿no es cierto? todo lo que usted ¿Ya? quiera. Lo que pasa es que nunca le dio el dinero. Entonces, ¿cuál es la compra que le hizo? Ya le expliqué que la escritura firmada por su madre, con huella dactilar de su madre, ¿Y cómo demuestra ella que le pagó? es que no se tiene que demostrar, caballero. Si su madre firmó, declaró ante un notario que recibió el dinero, bueno, lo recibió. Y si no, su madre tendrá que dar explicaciones en un tribunal por qué mintió ante un ministro de fe. ¿O su madre, usted está insinuando que mintió ante un ministro de fe? No, pues, ella mintió. No, si es su madre la que dice que recibió. No lo ella. recibió, po. No me está entendiendo. Voy de nuevo. Si yo voy ante el notario, voy. Me van a pedir que me identifique para saber si soy yo. Yo presento mi cédula de identidad. Si yo le digo al notario, vengo a hacer una declaración jurada de que yo hoy tuve toda la tarde en Televisión Nacional grabando el programa Carmen Gloria, tu servicio. Me lo van a redactar, me lo van a pasar y yo lo voy a firmar.
Si yo después esto lo transformo en una escritura pública, tiene más valor todavía. O sea, está ingresado en un registro público, consta que fui yo ante un notario y que yo declaré eso. Si yo después quiero decir, no, es que yo declaré eso, pero es mentira, yo voy a tener problemas. No el notario que me autorizó la firma. Yo estoy haciendo una declaración falsa. ¿Ella tenía que le pagar impuestos internos igual o no? Ese será problema del Servicio de Impuestos Internos, no de usted, ni del notario, ni menos del supuesto abogado que usted tiene acá. Nadie de nosotros tiene capacidad para controlar lo que debe controlar el Servicio de Impuestos Internos o la Tesorería General de la República. Pero igual se le Y puede para hacer su juicio. información, además, y para que le comunique a su abogado, hay ciertas transacciones que están exentas de impuestos, dependiendo del monto de que se trate. Y a mayor detalle, el contrato que la señora firmó es un contrato de compraventa solo de la nuda propiedad. La señora mantuvo el usufructo para ella. Yo eso se lo he explicado hartas veces. Es que lo hemos juntado, le he explicado lo mismo y ellos ya nunca lo sí, hemos sí juntado. y no entienden. No, no entiendo. ¿Qué pasó Pero cuando hiciste- No había que entienden. bajar a los ancianos? No lo hice mal. ¿Y- O sea, que el problema y por fue qué le cuando llevaste- yo dejé de cuidar a mi mamá. ¿Y por qué la fuiste a ¿Por dejar qué allá? la fuiste a dejar allá, po? Después yo dejé ¿Por de qué la fuiste a cuidarla dejar, el año pasado, en el 2000, estamos en el 2023, en el 2022. Dejé de cuidarla. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque, mire, porque yo con el COSME ¿Qué siempre me hemos metía tenido a mí? problemas. Está hablando Pero de Quédate tu mamá, callado un ¿o cómo que rato, quédate hombre, callado? sí, siempre he tenido problemas con él. boca, ¿Por qué él es así? No. ¿Por qué él es así? Sí, ya noté la forma de ser que Nunca tiene. deja hablar. ¿Por qué dejó de cuidar a su mamá? Porque yo empecé a tener problemas con él, porque Sí, mire, yo yo- tengo mi hijo mayor que le hace la droga y iba, ves que mi mamá estaba sola, llegaban ahí mi hermano, mi hijo drogadicto, todo, y la volvían. Y le sacaban su plata, incluso yo tengo aquí mensajes de la señora que cuando tratamos de contratar a una señora que duró casi un año, que también tuvo problemas con él, y la señora se fue, que también tengo mensajes de ella cuando me dice, no le diga a su hermano porque su hermano es aquí, su hermano allá, no deja que yo le explique las cosas y él al Pero tiro si como a ella que... se le pagaba que cuidara a mi mamá, Ya, no para que ese fue estuviera otro tema. sentada con el teléfono ahí, era para que la cuidara No, mire, y le diera sus la señora remedios. hacía Para eso muchas se le cosas pagaba. que no hacía, Aún no me explican por qué dejó de cuidar a su mamá. porque yo empecé a tener problemas con ¿Pero qué él tengo que por ver la yo, esta po? de la tarjeta de la cuenta RUT Mira. de mi mamá, que también Sí, tengo el bueno. audio, cuando mi hijo iba, le pedía plata a mi mamá y mi mamá le pasaba. La señora me decía, ¿sabe qué? Su hijo viene y ¿Dónde está su mamá ahora? en la casa de En mi Juan, casa. Vive en la casa de él. hace 3 meses. ¿Y de quién vive septiembre. en la casa de la mamá? Está arrendada y la plata se le deposita a la cuenta RUT de la mamá. Ahora. Porque esa plata te quedas tú con esa plata y con la... Pero con la pensión déjame de ella. explicar para que entienda. Ya. Cuando yo dejé de cuidar a mi mamá, la dejé de cuidar, por eso ya quedamos en acuerdo. Yo tengo los audios que yo le decía, oye, ¿sabéis qué pasa esto con mi hijo? Y ustedes saben cómo es. ¿Están de acuerdo que yo me haga cargo de la tarjeta? El Juanuco tengo aquí escrito que él dice que está de acuerdo. El Marco dice que está de acuerdo. Él no contestó y los demás no contestaron. No Esa me- medida supuestamente era para evitar que a Sí, su mamá, sí. a su hijo, le Sí, sacara el dinero. claro. Sí. Es falso, porque Ya, yo te eso- pasé claro. la tarjeta a ti, yo te la No, pasé. no. Sí, po. Después... Yo te pasé la tarjeta de mi mamá, yo te la pasé. Ya, yo me hice cargo, yo le pagaba la luz, el agua, todo eso. Eso fue cuando estaba la señora Nelly cuidando a la Ya, mamá. sigamos avanzando. Y nosotros le pagamos, le hacíamos la plata entre los 6 hermanos le pagamos a la señora. Todos poníamos una cuota. Y quedamos de acuerdo que a la señora le íbamos a pagarle el primer mes 400.000 y el segundo mes 450, a lo cual él después no estuvo de acuerdo y por 8.000 y tantos pesos se armó el tremendo problema. Que él no ¿Quién quiso pagaba el pagar agua y después? todo eso. ¿Quién la pagaba? Yo la ¿Todo- pagaba. todo la pagaba? Yo la pagaba. No. No. Tengo yo aquí la los pagaba. comprobantes, Yo tengo tengo los aquí comprobantes en la casa también con los Los que le vouchers. pagamos. Los vouchers los Sí, tengo por yo, los po. vouchers que Los paga tengo yo, cada po. uno. Todos pagamos... No mienta, yo los pagaba. Yo los ¿Tú pagaba. pagáis todo? Yo pagaba la luz y el agua. Pero eso fue después, Cosme. ¿Cómo Fue ahora, después? este año fue. Eso fue este año. Yo estoy hablando del año pasado cuando estaba la señora Nelly. Cuando se convenía. No, De eso hablé. no. Ya. Este año la señora Ay, Nelly y se después fue. no sé, le cortó porque el tuvo agua a mi problemas mamá, con él. el gas, todo Y eso, ¿qué después le cuando- compraba? Tuvo Cuando todo? problemas contratamos a con la él. otra La señora señora- Nelly se fue.
Se fue, y ahí yo tuve un problema con la señora de él y el hijo de él, y yo dije, ya, no me hago más cargo de mi mamá, y yo me desaparecí como 2 o 3 meses. ¿Con cuál hijo tuviste el problema? Con tu hija. Y tu De lo hija. que yo entendí en su relato, usted nunca vivió con su mamá. No, si yo viví hasta el 2010. Sí, pero después del 2010, No. del 2010 para adelante, nunca No. vivió con su mamá. no con su Ya. mamá. Y cuando hablan entonces de que usted cuidaba a su mamá, ¿a qué se refieren? Que yo la llevaba a controles médicos, yo pedía permiso en mi trabajo para llevarla a médico, a controles Ya. médicos. Y a la sacarla señora al médico. vivía en esa época con don César. Sí, claro. sí. Antes Cuando que dicen llegara que el señor usted Nelly. dejó de cuidarla, ¿significa que la señora salió de vivir con don César y se fue a otra parte, siguió No, ahí? falleció y mi otra- hermano. Falleció don Sí, César. el Ya, 2010. ¿y ella se quedó sola en esa casa? Sí. se quedó sola. Y cuando se refieren entonces que ellos hacen cargo, ¿se refieren a lo mismo que hacía usted, de ir a verla, de pagar No, cuentas? nunca ellos la fueron a ¿Cómo que ver, no? nunca la Todos llamaban. los Mi mamá domingos siempre llamaban se a mi ve. mamá. Tía, no, ya los domingos. ¿Y cuándo la señora se va a vivir con don Juan? Ahora en septiembre. En septiembre de este año. O sea, Después que se nada fue la- hace. pues. No, después que la 3 señora... meses. Después que la Igual señora tú también estuvo Nelly... viendo 3 meses. 3 meses. Espérame, pero ¿por qué? Pero yo no lo Se ocupo fue de la de se- ella. Se fue la señora... Como lo hacías tú. Se fue la señora Nelly. Yo dejé de hacerme cargo de ella. La llevaron a una casa de la señora, de una casa donde vivía mi mamá, a la vuelta, que le pagan 750.000 pesos ellos. Ah, Y a mi mami la tenía drogada todo el día, que tengo grabación y foto aquí cuando ya la fui a buscar. Y ahí... ¿Cómo yo- sabes que estaba drogada? Porque tengo grabaciones Pero y que fotos. por las pastillas que le daba para dormir. No, porque yo le daba las mismas pastillas y nunca quedó así. ¿Y La por qué no señora seguiste Nelly le daba cuidándola? las mismas pastillas ¿Por y qué no nunca seguiste quedó así. cuidándola y la fuiste a dejar ahí al, No, al ya, asilo? después- ¿Por qué, po? ¿Y Después por de- qué la tenía que cuidar ella si tiene 7 hijas? pastillas ¿Por y qué no nunca seguiste quedó así. cuidándola y la fuiste a dejar ahí al, No, al ya, asilo? después- ¿Por qué, po? Después ¿Y por de- qué la tenía que cuidar ella si tiene 7 hijos? ¿Por qué solo ella la tenía que cuidar? Porque ella se hizo cargo de eso. po. Sí, ¿y usted no es hijo? Sí, pues. ¿Y ahora con Y quién vive? ese fue el Con gran él, po. problema. Porque la sacamos del Con usted asilo. es casi imposible hablar. No, Casi si ellos son muy imposible. machistas. Mi mamá No, también es machista. Absolutamente, ya lo Ellos se ya lo quedaron en leí. el tiempo pasado. Ya lo leí. Ella tiene la obligación de cuidar a la madre, sí. Y lo usted hice. también. Y Y, yo lo él hice. también. Sí. Y Nunca todos la los otros llamaban. hijos también. Correcto. Mi No es mamá- una obligación de ella porque es pero la somos- única hija y porque Pero si ella tiene que tampoco la cuidar. cuidó Que ella pase mucho. nuestra psicóloga Pamela Tampoco- Lagos. Tampoco la cuidó Y mucho. tampoco la cuidó usted. No, po. Pero yo le iba a verla siempre. Ah, pero a usted No, tenemos que mentira. perdonárselo. Ahora la No, está- estamos hablando este de eso año la que están me viendo. perdonan. O sea, al hijo tenemos que entender que él le iba a ver suficiente porque él es el hijo. Pero la hija, que es la única hija, tiene que hacerse cargo, cuidarla, ir a verla y darle los remedios y preocuparse si está mal. Porque ella vivía con Y él. ella tiene la culpa que la madre haya estado mal cuidada, pero ellos no, porque son los hijos. Y es la que decide, y es la que después tomó malas decisiones, y es la que la fue a dejar a un lugar sin preguntarnos a todos los demás. Cuando, fue así. a ver, la historia acá pesa por sí misma, y acá, y yo creo Es que a bien veces evidente, sí. es distinto cuando uno se sale un poquito y mira las cosas como una historia. Veámoslo así. Mamá de 8 hermanos, una sola mujer, además la menor. Todos los hijos empiezan a ir y volver. La hija se queda en la casa, cría a sus hijos ahí y se mantiene con esta mamá. Parte de la historia que nos han contado. Algunos de estos hermanos no se portan muy bien. Llegaban a la casa en estados que no correspondía. Esta señora, como buena mamá que era, los recibía. La hija se enojaba, discutían y era la típica relación mamá e hija que se quieren y se odian a ratos. Y eso no es maltrato, no es una mala relación, es una relación común de una mamá y una hija que viven juntas, de una mamá que sobreprotege a los hijos, de una hija que no quiere a los hermanos que lleguen en estados que no corresponden. Estamos hablando de alcohol, estamos hablando de drogas y por lo tanto esta hija tenía discusiones con esta mamá. Hasta ahí la historia es completamente plausible, normal, una historia que pasa mucho en nuestra sociedad. El tema es cuando esta hija decide irse de la casa de la mamá, la empieza a cuidar a distancia y empieza a decirle a los hermanos, es hora que ustedes también se hagan cargo, porque al parecer el estado de salud de esta señora empieza a empeorar y empiezan las peleas por quién ver a esta mamá. A mí lo que más me impresionó, Carmen Gloria, no es solo el machismo detrás de esto, es el nivel de cosificación al que llegan con esta mamá.
La hija es la única que me habló de los problemas de salud de la mamá, de que me habló del carácter de la mamá, que me habló de cómo estaba ella, de lo difícil que había sido buscar quien la cuidara por los problemas que tenía. Cuando yo hablé con los hijos, yo por un momento creí que la mamá ya no estaba. Me costó, o sea, después de la mitad de la conversación aparece que es don Juan quien está viviendo con ella, y cuando le pregunto en qué estado de salud está, es la hija de don Juan Carlos quien me da el estado de salud de su abuela. Que don Juan Carlos claramente no es quien se involucra. ¿Y qué te dice el estado de salud de la señora? Llevan poquito tiempo con ella. Refiere que está con diabetes, hipertensión, los problemas que tiene una persona mayor, pero pregunto específicamente por el estado mental y cognitivo y refiere la hija de don Juan Carlos, o sea, la nieta de esta señora, que en el último control les especificaron que no había ningún tipo de demencia en ella. Que creo yo que es lo más importante acá. Y mientras sea así, tiene la libre administración de sus bienes. Y mientras sea así, es a ella quien tienen que preguntarle. Es ella quien decide sobre su vida y es ella quien debería estar decidiendo sobre qué hacer con su casa, qué no hacer, con quién vivir, dónde vivir. Y acá no hay nada de eso. Cuando yo le pregunto a don Juan Carlos de qué vive con su mamá, ¿qué opina ella de todo esto? La respuesta de don Juan Carlos es, no, me dice que no se acuerda. Nada más. No debe acá querer no hay hablar. una señora que esté pidiendo su casa de vuelta. No debe querer hablar del tema, la Pero señora. por supuesto porque ha visto la reacción que tienen, porque probablemente estos problemas vienen de mucho antes. Y una Porque mamá conoce a los conoce hijos muy y trató bien de a sus proteger a la hijos. única hija. Totalmente. Me hace todo el sentido. Parece obvio, parece obvio. ¿Algo más? Sí. Su mamá está viva. Sí. Los necesita. Y por lo que ustedes mismos refirieron, no fue una mala mamá. En lugar de estar pensando, y voy a citar a estos dos hermanos, lo que nos importa es lo que va a pasar con la casa cuando la mamá se muera. En vez de estar pensando en ese momento, encárguense que ahora pueda ver a su familia unida, pueda pasarlo bien, pueda recibir amor de todos sus hijos y pueda estar lo mejor cuidada posible. Ese debería ser el objetivo por el cual ustedes estén acá. Sí, mire, nosotros somos Perfecto. Muchas gracias. siete hermanos que estamos vivos, ¿cierto? Ahora está viviendo con él. 7 hermanos de los cuales ninguno, ni uno solo, que usted no quiera entender, tiene derecho sobre esa casa. No, si no, yo no vengo por el tema de la Vamos casa. a ver cada uno. No viene por la Pero, casa. no, pero lo que pasa es que Ya, él... ahora voy a explicar yo la parte legal. Número 1. Usted pone en duda el contrato de compra-venta. Contrato de compra-venta que tengo en mi mano, que se encuentra. Es del 17 de enero del 2019. Es una compra-venta de un bien raíz y como tal se encuentra por escritura pública, y inscrito en el conservador de bienes raíces. O sea, se cumplió con el trámite oficial que exige, la solemnidad que exige nuestra legislación para que un contrato de compraventa sea válido. Es correcto. Segundo, en este contrato es una compraventa solo de la nuda propiedad. Y en conclusión significa que se constituyó un usufructo en favor de la mamá. ¿Qué implica eso? Que la señora adquiere esta nuda propiedad y la mamá queda dueña del usufructo y como tal puede usar o gozar la propiedad según como manda la ley. Usar significaría que ella puede vivir en esa casa mientras quiera y hasta cuando quiera. Y como es vitalicio, hasta el último día de su vida puede hacer uso de ese uso, valga la redundancia. Gozar significa que ella puede arrendar la propiedad y percibir el arriendo. Tengo en mis manos un contrato de arriendo firmado por la señora con una tercera persona de mayo del 2023
donde se establece un canon de arriendo, 300.000 pesos, que es percibido por la señora. Por lo tanto, la señora está haciendo uso de este derecho al gozar del arriendo de la propiedad. Esta disposición se encuentra en la cláusula quinta del contrato de compraventa. Después, se adjunta, como se requiere desde hace un tiempo en contratos con personas mayores de 65 años, se adjuntan 2 certificados médicos que acreditan el estado de salud mental de la señora, cumpliendo con otra disposición legal. Después su abogado, su supuesto abogado, desconociendo una exigencia mínima por proceder a la inscripción de cualquier escritura pública con estos datos en el conservador de bienes raíces, se debe adjuntar el pago del impuesto en el servicio de impuestos internos. Aquí está. Exento por el valor de la propiedad, tal como se lo señala. Entonces, necesitaba la señora, ¿cómo se llama su madre? María. María, ¿permiso de alguien para hacer todo esto? No. No. ¿Necesitaba doña María contarle a alguien que iba a hacer esto? No. No. ¿Necesitaba doña María que alguien le firmara alguna autorización? ¿Que alguien corroborara si lo que ella estaba haciendo estaba correcto o no? No, porque la casa era de ella. La casa era de ella. Y ella lo hizo. Y cumplió, no uno, cumplió todos los pasos legales que exige la ley para que esto ni siquiera sea hoy día plausible discutirlo. Sí, su abogado puede cobrarle a usted por iniciar un juicio de nulidad e intentar ir a nulidad a un tribunal. La demanda se la van a coger, por supuesto que va a poder tramitar. Y usted va a tener un gastadero de plata durante un juicio ordinario que puede durar hasta 5 años. Pero el éxito de eso, yo me arriesgaría a decir que es prácticamente nulo. Está todo en regla, está todo en orden. La escritura está en la firma de la escritura misma, escrita por puño y letra de su madre. Sí, pero... Aunque usted cuestione lo que cuestione, va a tener que ir en un tribunal, si lo desea, hacer las alegaciones que quiera. Pero las condiciones legales respecto al contrato de compraventa están todas cumplidas con excelencia, con rigurosidad. No hay nada sospechoso ni nada que diga pensar que la señora no está cumpliendo con alguna de las partes que reza el contrato. El contrato de arriendo está firmado por su mamá, el arriendo lo percibe su mamá, vive con usted. Si la señora quisiera vivir en la casa, también puede irse a vivir a la casa. No hay nada que hacer. Nada más que cuestionar. Lo que pasa es que ahora que está mi mamá en Jolén, ni siquiera la ha llamado, entonces... Eso es parte emocional, pues caballero, a lo mejor no querrán verlos a ustedes, no sé. No, pues yo Señora, lo digo son con sus ella. razones. Si de alguna manera usted tiene impedida la visita o la relación con su madre, al igual que cuando uno lo hace con los hijos, puede pedir en un tribunal que intervenga y que fije una relación directa y regular con su madre, o que su madre acceda a verla a usted, no sé. Esa es una parte emocional. Ustedes vinieron aquí por el problema de una casa. Y el problema de la casa se los expliqué en detalle, lo revisamos detalladamente cada uno de los papeles y documentos que trajo, y no hay nada que nos haga sospechar que aquí pudo haber habido un uso, un abuso o algún acto reñido con la ley. Y con esto cerramos. Muchas gracias. Solo el amor es capaz de unir dos mundos totalmente distintos. Él es dueño de una gran firma, un exitoso empresario. Ella, una joven algo endeudada, pero muy esforzada. Él tiene que casarse o perderá su herencia. Ella tiene que conquistarlo para conseguir dinero y arreglar sus problemas. ¿Podrá el destino unir a estos dos mundos muy distintos hasta convertir esta relación en un amor verdadero? Descúbrelo en el nuevo fenómeno turco, Amor en Juego, de lunes a viernes a las 19:30 horas por las pantallas de TVN.